mostrar. Se ve que no agarré exactamente la presentación que había pensado. Bueno, ahora les comparto esto. Esto es, ya cuando les llegue, todavía estamos acá en la parte de tratamiento de NO. Bien. Entonces vemos que cómo es la proporción, ¿lo ven ya? Vemos la proporción que hay en digamos, la formación del NO térmico con respecto al nitrógeno que pudiera estar incorporado dentro del mismo combustible. Entonces, esta parte que está acá es la que está dentro del combustible, por lo cual se puede ver alguna regulación, tratar de, digamos, eliminar parte del nitrógeno que hay dentro del combustible, pero en realidad el aporte más significativo lo hace el valor de nitrógeno que se emite, y fíjense que acá está en función de la temperatura, o sea, el NO que está, el nitrógeno que está incorporado al combustible prácticamente es casi constante con respecto a la temperatura de combustión. En cambio, el NO térmico varía muchísimo, casi exponencial, con la temperatura. Entonces, por eso es que una de las técnicas más importantes para reducir la emisión de nitrógeno en la combustión es reducir la temperatura. Entonces acá vemos, por ejemplo, en esta tabla, esto lo he sacado del libro Air Pollution Control Engineering de Nevers. Fíjense cómo, ahora lo muestro en el gráfico, la formación de nitrógeno varía, ahí lo ven un poco más grande, varía casi exponencialmente con la temperatura. Y además, fíjense que también varía con el aporte de nitrógeno. O sea, si quemamos nitrógeno con una proporción de 21% de oxígeno, vemos que los niveles en ppm son muchísimo más altos. En cambio, con menor cantidad de oxígeno, la cantidad de nitrógeno es menor. Entonces, ahí tenemos dos estrategias, ¿ven? Con la temperatura y con el aporte de oxígeno. Y finalmente, el otro aporte, que eran los aportes que habíamos dicho cuando hablábamos de la combustión, es el tiempo en que está el tiempo de reacción. Entonces vemos que para temperaturas mayores crece la concentración de nitrógeno, de NO, a la salida. Vemos que a temperaturas muy altas ya esto se satura, pero fíjense que con el tiempo de reacción, si el tiempo de reacción es menor, entonces la combustión es más corta, entonces tenemos menor emisión de nitrógeno. ¿Ven? Entonces, esto también es otra variable importante. Por supuesto que recuerden cuando hablábamos de combustión que reducir el tiempo de reacción implicaba tener una llama más contundente, digamos, de manera que pudiera quemarse más rápido el combustible, ¿no? Es decir, por ejemplo, y que digamos, el tiempo de residencia también era más corto, digamos, cuando teníamos cámaras más chicas, pero teníamos que asegurarnos que se combustionara todo el combustible en ese tiempo de reacción. O sea que el tiempo de reacción, el tiempo que está en presencia con la llama, también es un factor que influye en la formación de los NOx. Bueno, y ahora, pasando a las emisiones de SOx, simplemente, primero, antes que nada, podemos ver algunas similitudes que hay entre el NO y el nitrógeno y el azufre.
Entonces vemos que de su forma elemental, el N2 o el azufre, cuando producimos un proceso de reducción, entonces, es decir, estamos agregando hidrógeno, generamos un producto que es el amoníaco, y acá el hidróxido de azufre, y en cambio cuando oxidamos, agregamos oxígeno, entonces tenemos el óxido nítrico, el dióxido de azufre, pues de ahí si se sigue una nueva oxidación, normalmente el NO pasa rápidamente a NO2, y esto genera NO2 o SO3 en el caso del azufre, y luego si reacciona con una atmósfera cargada con vapor de agua, generamos el ácido nítrico y el ácido sulfúrico para el azufre, y generan partículas, nitratos o sulfatos. Bueno, entonces, ahora, ¿cómo? Le hago una consulta. En el caso del nitrógeno, Sí. ¿también generaría ozono? ¿Ozono? Bueno, con respecto al ozono, hay una reacción, por supuesto. El nitrógeno está dentro de la cadena de formación del ozono. Si el NO, una vez que está en la atmósfera, el nivel de NO va a determinar la cantidad de ozono que se forma. Es decir, el ozono se forma por la presencia de NO, pero de radiación ultravioleta, y también de los hidrocarburos que haya presente. Entonces, son 2 o 3 reacciones que se combinan, y dependiendo de los niveles de NO, se forma una cantidad porque digamos, ¿cuál es el tema? El ozono se forma y se destruye con el NO, pero dependiendo de la cantidad de NO que haya presente y la cantidad de hidrocarburos que haya presente. Por eso, en una ciudad muy contaminada, dentro de la ciudad, no hay mucho ozono, pero basta que nos corramos un poco hacia las zonas más periféricas de la ciudad, en donde no hay tanto hidrocarburo presente que consumen el ozono, se forma mucho ozono. Por eso generalmente los picos de ozono no se producen en el centro de una ciudad donde hay más movimiento de vehículos, sino un poco más en las afueras. Es parte de la reacción de formación del ozono superficial, la cantidad de NO y la de NO2. Ese balance entre los dos es una función no lineal que justamente depende de la cantidad de NO que pueda haber disponible. Entonces, como estaba diciendo, a pesar de estas similitudes que hay vemos entre el nitrógeno y el azufre, hay una diferencia central entre el nitrógeno y el oxígeno, que mientras que los NO no son solubles en agua, ¿no? El SO2 sí es soluble en agua, con lo cual las técnicas de reducción cambian mucho porque al ser soluble el azufre, entonces es posible tratarlo con procesos de absorción, como hemos visto cuando vimos absorción. Bueno, y acá, por ejemplo, generalmente hay varias técnicas de reducción de los azufres, dependiendo de cuánto SO2 tengan los gases que queremos limpiar. Entonces, si son suficientemente altos la cantidad de gases ricos en desecho, como por ejemplo la fundición de minerales que tengan mucho azufre, mineral de azufre, entonces lo que se hace es, se lo hace pasar por una torre empacada con agua, y la ventaja es que el agua, como digamos, el azufre es muy soluble en el agua, se forma ácido sulfúrico, y luego digamos, puede pasarse por varias etapas de estas columnas empacadas, como vimos
en su momento, y entonces es posible bajar significativamente la cantidad de azufre. Entonces acá, por ejemplo, en este caso le han agregado un lecho catalítico, digamos una absorción catalítica, para reducir aún más, digamos, y que entre en este proceso y sale. ¿Sí? Generalmente estos procesos más complejos se utilizan cuando tenemos niveles muy altos y además, obviamente, que se justifique económicamente, ¿no? El tema es que, ¿qué hacemos con el ácido sulfúrico? Si bien el ácido sulfúrico tiene valor comercial, pero como hay muchos procesos que generan ácido sulfúrico como producto del lavado de los desechos de azufre, termina siendo un producto que por sí mismo no tiene un valor comercial muy alto. Bueno, entonces, la ventaja también de este proceso que hemos visto acá, que también con esta lavadora que tenemos acá, o sea, con este sistema que lava el azufre, también podemos aprovechar para limpiar restos de particulado que pudiera haber presente. Entonces, esto es posible, entonces se puede bajar. En este caso se bajó del 3% en el primer absorbedor y hasta el 0.3% en el segundo absorbedor. Entonces, la ventaja de usar, esta es la diferencia entonces con el nitrógeno, que en el nitrógeno teníamos que trabajar fundamentalmente sobre las variables de la combustión, tiempo de residencia, temperatura, mezcla de oxígeno, para tratar de reducir la cantidad de nitrógeno. Con el azufre es más sencillo porque es posible hacerlo a través de su, digamos, solubilidad con el agua. Entonces, esta función de absorción permite reducir bastante el azufre que puede haber en la columna de gases. Bueno, generalmente esta aplicación se utiliza en funciones industriales como fundidoras, en la industria del cobre, del plomo, el cadmio, que generalmente el cobre, el plomo y el cadmio se encuentran mineralmente asociados con el azufre. Es por eso que se produce una gran producción de azufre cuando hay explotación de cobre, plomo, cadmio, y por lo tanto se requiere esa reducción del azufre en la minería, la producción de materiales no ferrosos. La ventaja, entonces dijimos que el líquido, en este caso, para poder reducir esto es el agua, así que eso ya realmente es muy simple el proceso. Y dijimos entonces que pueden generar buenas reducciones. Bueno, la desventaja, obviamente, como hay que tener el dispositivo, hay que tener las columnas y, bueno, meter este proceso, y muchas veces también la generación de ácido sulfúrico, como a veces no tiene mercado suficiente, y por lo tanto se hace también complicado después qué hago con digamos, la disposición de ese azufre. Bueno, también el proceso, digamos, de azufre aparece no solamente en la fundición metálica, sino en general, por ejemplo, la refinación de petróleo, es caso típico también. Y acá en este caso va a depender, o sea, la refinación de petróleo tiene mucha generación de azufre, sobre todo por el azufre que viene incorporado al combustible. Entonces hay combustibles, hay petróleos que tienen mayor cantidad de azufres y otros petróleos que tienen menos cantidad de azufre. A su vez ahora, por ejemplo, los productos como las naftas y los gasoil, justamente para que puedan funcionar otros procesos como los catalizadores y cumplan con normas ambientales,
se requiere que los niveles de azufre remanente que puedan quedar en el combustible sean muy bajos, con lo cual exige entonces una incorporación, por ejemplo, de una planta Claus, que son justamente tipos absorbedoras para reducir la cantidad de azufre. Bueno, las calderas, la generación eléctrica, como dijimos, la minería de cobre, por ejemplo, pero también aparecen en el transporte, en la parte residencial, sobre todo antiguamente cuando se usaban, como les comentaba, cuando se usaba carbón como fuente de producción centralizada de vapor para su uso después en calefacción centralizada. Entonces ahí también aparecía, por ejemplo, en Europa fue muy típico el tema de el azufre digamos, generado por el vapor que se hacía circular por las distintas viviendas, y entonces era un problema y fue una de las razones que se generó. La mayor parte de todos los estudios ambientales comenzaron cuando estos niveles de azufre y particulado fueron muy altos. Eso fue hasta los años 50, más o menos 60. Bueno, también aparecen en el tratamiento de fluentes, etc. O sea, el azufre tiene muchas posibles fuentes. Bueno, ya sabemos entonces que una vez, como estamos diciendo acá en la tabla anterior, el azufre, una vez que se emite como, digamos, dióxido de azufre, puede pasar a través de una oxidación adicional y la formación y la reacción con el vapor de agua en ácido sulfúrico, y por lo tanto este ácido sulfúrico después ya dijimos que podía ser incorporado digamos, a lo que era la lluvia ácida, que lo comentamos en su momento. Bueno, entonces, a su vez el azufre también tiene, el dióxido de azufre y sobre todo el H2S, son gases muy tóxicos, así que bueno, tenemos que tener mayor cuidado de tratar de reducir las emisiones que puedan ser de azufre. A su vez también el ácido sulfúrico y las partículas que salen de azufre, como vimos recién, tienen también un efecto de corrosión y generan, junto con una combinación de material particulado, lo que estaba comentándole recién de Europa en los años 50, un problema de visibilidad. O sea, se produce esa niebla, ese smog, que fundamentalmente antes era la combinación de material particulado con azufre. Bueno, las guías de la OMS, simplemente para recordarlo, nos dice que tienen que estar en 20 microgramos por metro cúbico de media de 24 horas y picos de 10 minutos de menores a 500 microgramos por metro cúbico. En general esto se cumple actualmente en la mayoría de los lugares, en las ciudades, porque se ha reducido mucho, digamos, la cantidad de azufre que hay en los combustibles vehiculares, que es la que mayormente aporta a la calidad de aire en las ciudades, y salvo en las inmediaciones de alguna de las actividades industriales grandes, como refinerías, en general estas normas se cumplen. Otro de los procesos también, esto en general acá, digamos, dijimos que el carbón usado en las centrales térmicas normalmente tienen mayor contenido de azufre que los combustibles líquidos, como el petróleo. Entonces, bueno, una de las estrategias también para reducir el azufre que llega a la refinería o a la central térmica es tratar de procesar el carbón antes de que sea usado, ¿no? Entonces, bueno, hay distintos métodos para reducir
la cantidad de azufre que está presente en los carbones. Acá, bueno, hay varios gráficos que justamente establecen cuáles son, simplemente a través de digamos, procesos de limpieza del carbón. Después de la molienda que se le hace el carbón para que entre refinado a las centrales, bueno, se aprovecha para limpiar y tratar de refinar, quitarle el SO2, el azufre que pudiera estar incorporado al carbón. Pero obviamente que eso hace de un costo adicional, por supuesto, ¿no? Pero sobre todo en Estados Unidos y en Europa ya no, pero en Estados Unidos, que todavía están las centrales térmicas con carbón, estos procesos son importantes. Bueno, otras técnicas también para poder refinar la eliminación de carbón, la eliminación de azufre, son estos métodos: por separación electrostática, por bioproceso, remoción orgánica, etcétera, que no lo vamos a comentar. Bueno, sí es importante, digamos, lo que estábamos comentando y es lo que se ha estado usando cada vez más, las normas ambientales están exigiendo que el uso de los combustibles, por ejemplo, las naftas, diésel, la aviación, el jet para aviación, tengan cada vez menor contenido de azufres. Y estos también, digamos, sobre todo porque, digamos, como vamos a ver después, en los procesos catalíticos, el azufre también es un problema que afecta el catalizador, así que por eso es que se trata de eliminarlo. Bueno, las técnicas ya hemos visto: técnicas de refinación, técnicas de eliminación del azufre pueden ser, como vimos antes, por absorción o también por absorción. Se puede eliminar el azufre. Bueno, esto es simplemente cómo tratar el carbón para eliminar el azufre. Generalmente se aprovecha, se hace un pretratamiento, hay una gasificación del carbón y una vez que está gasificado se lo hace pasar por alguno de los procesos que hemos dicho de limpieza de azufre. Acá ven, por ejemplo, justamente cuando el carbón también otro de los procesos para que se use el carbón es hacer la licuefacción del carbón, hacer aceite de carbón de aceite. Entonces se utiliza distintos procesos. A medida que se va produciendo este proceso, se aprovecha para retirar el azufre. Pero, como les decía, en general, acá, digamos, es menos común, digamos, salvo el uso en algunas centrales térmicas de Argentina. El carbón se usa solamente en algunos casos, en algunos horarios picos. Hay dos centrales, creo, o dos o tres centrales que utilizan carbón. Ahí está la de Bahía Blanca, una de las centrales Puerto de Buenos Aires, y hay creo que una central, no sé si en Zárate, ahí donde están ustedes, me parece que hay una que eventualmente, o un poquito más al sur en San Lorenzo, no sé, por ahí cerca, hay una central de carbón que no la usa permanentemente de carbón, pero sí cuando hay faltante de gas natural y, por ejemplo, en invierno, que realmente se reduce la cantidad de gas natural para derivarlo a las residenciales. Entonces ahí es cuando se compensa la formación, se compensa la generación con o gasoil y fuel oil, o eventualmente con carbón. A veces el carbón se trae de Río Turbio o se compra también el carbón mineralizado. Así que en general nosotros tenemos emisiones altas de la formación de las térmicas en los horarios picos y en por supuesto en invierno, que hay, digamos, mayor cantidad de horas picos en el cual se requiere aportar con gasoil o fuel oil en las centrales y carbón. Justamente en esos momentos picos donde tenemos mayor cantidad
de emisiones de azufres, de SO2. Justamente ahora estuve terminando a raíz de este inventario que estaba diciendo que estaban mensualizando, justamente estábamos calculando justamente toda la variabilidad de las emisiones de azufre y las otras emisiones también, por supuesto, de material particulado, dióxido de carbono, y ahí justamente veíamos cómo en las épocas de invierno y en las horas pico tenemos estas emisiones de azufre importantes. Bueno, otra forma también para tratamiento térmico de los combustibles a través de la pirólisis, digamos, bueno, en donde se trata de reducir los azufres en los combustibles. Bueno, esto más o menos lo que ya hemos estado diciendo. Para reducir el H2S, ya lo hemos comentado ya en otras oportunidades, se lo puede hacer por absorción con agua. Esto ya también es parte de lo que hemos dicho un poco antes. Tenemos una eficiencia elevada en la reducción del H2S, también a través de solución alcalina y por absorción, dependiendo del lecho que se coloque, también es posible, y oxidación biológica, donde se humidifica el lecho y se obtiene una gran remoción del H2S. Otra forma de desulfuración típica para remover es el uso de gases con cal y caliza, de manera de generar esta reacción que está acá abajo, que a su vez es una reacción, digamos que produce una captura del azufre, pero tiene la desventaja que genera una gran cantidad de dióxido de carbono. Entonces, por un lado, estamos reduciendo los SOx, pero por otro lado, estamos generando mayor cantidad de dióxido de carbono. Generalmente, entonces, se genera este sulfato de calcio o yeso. Ese es otro de los métodos también que se suele utilizar para reducir, o sea, un solvente, digamos, agua con caliza, lo usamos como para producir la captura del SO2. Bueno, muy bien. Bueno, ahora vamos a ver un poco, un ratito, el tema de los VOC, o sea, los compuestos orgánicos volátiles. En general, la reducción de los compuestos orgánicos volátiles se produce por uno de los métodos, es por oxidación térmica. Recuerden que habíamos dicho que los VOC lo podíamos hacer por digamos, por absorción, como habíamos dicho cuando hablamos de absorción, que uno de los métodos típicos era a través de los lechos de absorción, podemos retener los VOC, pero esos VOC que quedan retenidos en el lecho, después los tenemos que limpiar. Entonces, una de las formas de limpiarlos es a través de la oxidación térmica, o sea, digamos, uno puede calentar el lecho y ahí esos VOC se van a volver a liberar y entonces de alguna manera tenemos que eliminarlo. Entonces una forma de eliminarlo es incinerándolos. Entonces vemos acá, tenemos el incinerador de los gases, pasa por un lavador. Acá tenemos el lavador, el scrubber, que sería el lavador el que vimos ayer, y entonces es una forma de eliminar los
VOC, simplemente por oxidación térmica, es uno de los métodos. Hay que tener en cuenta, en estos casos, la temperatura de ignición, que esté trabajando por debajo del límite inferior de explosividad. Generalmente hay que tener en cuenta también los tiempos dentro del incinerador, cuál es el tiempo de permanencia y las temperaturas de trabajo. Y sobre todo, si los VOC vienen con compuestos halogenados, como el bromo, el flúor, recuerden que la oxidación de estos compuestos halogenados pueden generar dioxinas y furanos, que son procesos térmicos, compuestos cancerígenos muy complicados. Entonces dijimos que generalmente hay que trabajarlo a mayor temperatura o a veces en dos cámaras, en una cámara primera y después una segunda cámara donde se eleva aún más la temperatura para producir la eliminación. Después, el otro que ya dijimos también es usar un lecho catalítico para, recuerden que sería lo mismo que dijimos con los incineradores, pero al colocar un incinerador con un catalizador, recuerden que lo que logramos con eso era de trabajar a temperaturas más bajas. Entonces, esto sería el mismo método que vimos cuando vimos incineración con catalizador. Entonces acá vemos cómo quemamos, oxidamos, calentamos el aire que ingresa, el combustible, el aire y el gas a quemar con los VOC. Acá lo calentamos para que cuando pase por el lecho catalizador tenga la temperatura adecuada. Recuerden que estos generalmente son de titanio, puede ser otros compuestos, digamos, que están recubriendo esa cerámica, ese panal de abeja como cerámica, que produce esa oxidación a temperaturas más bajas. Bueno, y después entonces tenemos la emisión al aire, suponiendo ya con los niveles adecuados, y recordamos que en general estos incineradores con catalizador requieren una menor cantidad de oxígeno. Acá tenemos el intercambiador de calor. Recuerden que teníamos un intercambiador que calentábamos el combustible de manera que no ingrese para que ingrese a una temperatura más caliente y no tenemos que utilizar tanto combustible. Bueno, este proceso sería lo mismo que ya vimos en su momento cuando vimos incineración. Y bueno, y el que estábamos comentando recién, es justamente, de alguna manera, ya vamos a ver, entonces el otro procedimiento sería donde ahora no lo estamos quemando, sino que a los VOC los pasamos por uno o varios absorbedores. Recordemos que los absorbedores los poníamos en cascada, no en cascada, no, perdón, en paralelo, poníamos varios en paralelo, de manera que siempre estuviéramos trabajando, unos 3/4 partes de los absorbedores funcionando y la cuarta parte en el proceso de limpieza. Esa limpieza se producía, si recordamos, por un flujo de aire, a presión, de manera que digamos soplábamos, por decir así, el lecho, tratábamos de remover. Recordemos que los lechos de absorbedores, el ligamento, o sea, la unión entre el material y el material que está absorbido no es tan fuerte como es en un solvente, sino que es más suave. Por lo tanto, con aire a presión y vapor a presión se suele liberar. Entonces esto después va a un proceso de condensación, y luego en la condensación, que ya un poquito vamos a ver enseguida, la
condensación, luego, dependiendo de la temperatura, bueno, se puede volver a recuperar el VOC si vale la pena, digamos, tenga algún valor económico importante, se puede recuperar por condensación. Entonces este sería el otro proceso de limpieza del aire que está cargado con algún hidrocarburo, sobre todo si son hidrocarburos que todavía tienen valor. Entonces, otro sistema, bueno, acá hay una combinación de métodos que dijimos. Por ejemplo, tenemos el que dijimos de absorción, sobre todo si utilizamos algún solvente apropiado, podemos aplicar un método de absorción para eliminar los compuestos orgánicos volátiles. Podemos quemarlos con antorchas o con incineradores. Es uno de los métodos, ya lo vimos. También esto, por ejemplo, en las refinerías, en los pozos de gas, en los pozos de petróleo, se usan las antorchas como forma de remoción para que los compuestos orgánicos volátiles no vayan a la atmósfera en forma directa, sino que es preferible que vayan como dióxido de carbono y agua. Entonces se utilizan las antorchas. La condensación, como dijimos recién, después de un proceso de absorción podemos pasarlo por un proceso de condensación y después, a través de varias etapas, poder recuperar, por ejemplo, el VOC por biofiltración a través de algún material especial, sobre todo cuando estamos trabajando con digamos, niveles de gas muy pequeños y que se requiera un alto nivel de recuperación, se puede utilizar biofiltración. Bueno, acá otros tratamientos, lo mismo prácticamente, pero en esta tabla vemos que los procedimientos que hemos estado viendo tenemos oxidación térmica, la oxidación catalítica, digamos, estos son los dos procesos que se usan bastante para reducir las emisiones de VOC. Después tenemos las técnicas de adsorción y absorción. Tenemos también, digamos, los métodos que ya hemos visto. El método de condensación, el método de antorcha y biofiltración, como ya hemos estado comentando en el otro gráfico. Bueno, dependiendo entonces del límite de explosividad del compuesto, recuerden que los VOC son combustibles, entonces acá tenemos que tener en cuenta especialmente cuáles son los límites de explosividad. Por lo cual, entonces tenemos que tener en cuenta que si trabajamos cuál es el nivel de concentración que hay al ingreso del proceso que vamos a usar, ya sea térmica, catalítica, etc., vemos que los niveles ppm de los VOC tienen distintos niveles, ¿no? Entonces tenemos 25% del nivel del LIE, para absorción está entre 100 y 500 ppm, para absorción mayor de 200 ppm, condensación mayor de 1000, la antorcha, bueno, se quema inmediatamente, así que ahí no tenemos tanto problema, y filtración menor a 1000. Bueno, la condensación va a ser un proceso que va a depender fundamentalmente de la necesidad de recuperar los compuestos orgánicos volátiles o los aromáticos, y se pueden lograr una eficiencia bastante, en fin, variable, entre 50 y 90%, y eso sí, las concentraciones que tienen que estar
para poder aplicar la condensación son niveles de concentración relativamente altos para que este sistema tenga alguna, o sea, que realmente se use donde los niveles son muy altos y además se pueda recuperar estos compuestos orgánicos volátiles, porque luego pasará a otro proceso. Entonces, tenemos que entonces la condensación, lo que utilizamos es un cambio de fase y suele usarse también como adicional a lo que ya vimos, a procesos como los absorbedores y los adsorbedores. Entonces, generalmente, los equipos de condensación, lo que vamos a producir es cuando la presión parcial del elemento que queremos condensar es igual a la presión parcial de la temperatura del sistema, entonces ahí se produce el cambio de fase, y eso lo vamos a pasar por un enfriador. Acá tenemos, digamos, un poco el mismo dibujo, ¿eh? En este caso vemos que el vapor pasa por un enfriador, bueno, se cambia la temperatura, acá tenemos el refrigerante, bueno, como cualquier proceso de condensación. Entonces logramos que por un lado pase el condensado baje por un lado y la parte gaseosa se va por el otro, ¿eh? También se pueden usar como torres empacadas. Y lo importante acá es que para cada tipo de, acá digamos, este gráfico lo tengo después más en grande, dependiendo del hidrocarburo, del compuesto orgánico volátil, es la temperatura de trabajo. Y vemos que la condensación se va a producir en función de la presión y de la temperatura, ¿eh? Es decir, que cada compuesto que vamos a condensar va a depender de la temperatura y de la presión de trabajo. Acá tengo el mismo gráfico un poco más grande. Entonces vemos que, por ejemplo, el tolueno es esta línea que está acá. Vemos que dependiendo de la temperatura, por ejemplo, acá tenemos 100 grados menos en Fahrenheit. Acá tenemos, estos están en grados Fahrenheit, y acá serían valores positivos, acá tenemos valores negativos. Entonces vemos que en algunos si tengo una presión muy elevada, puedo trabajar a temperaturas más altas, pero bajando la presión, puedo trabajar a temperaturas más bajas de condensación. O sea que la condensación se va a producir dependiendo de la combinación de presión y de temperatura y el compuesto, ¿no? Entonces acá tenemos distintos, tolueno, benceno, hexano, en fin, distintos compuestos orgánicos volátiles. Entonces, dependiendo de la temperatura y la presión, va a ser el punto de condensación que se trabaja. El refrigerante normalmente para utilizaciones típicas puede ser el agua enfriada o salmuera, que me permite también bajar la temperatura un poco más, o ya usar refrigerantes sintéticos que me permiten trabajar a temperaturas mucho más reducidas. Bueno, no sé si con esto yo termino lo que es condensación y estos procedimientos. Mientras tanto, entonces no sé si hay alguna pregunta sobre esto, mientras que yo busco ahora algún otro material para darles un rato más. A ver, no sé si alguien quiere comentar algo. Yo les recomiendo que lean los libros que yo les he comentado, que son realmente están muy bien tratados todos estos temas, así que para que puedan, digamos, realmente terminar de entender
todos los procesos que tenemos vinculados a, digamos, a los procesos de filtración, a los procesos digamos, de eliminación particulado, de absorción, etcétera, todos los procesos que hemos visto en este momento. Así que bueno, lo que nosotros nos está quedando para la semana que viene, ahora vamos a empezar a ver un poco también, vamos a ver alguna profundización para la semana que viene de algunos casos más, y ahora vamos a ver un poco el tema de los, digamos, de la eliminación de los contaminantes en vehículos. Bueno, les voy a compartir ahora un trabajo, una presentación que hice cuando estuvimos en esta presentación. Estuve trabajando con el sistema de transporte público de Mendoza, que iban a hacer una remodelación del sistema de transporte público en Mendoza, y entonces la pregunta era, del punto de vista ambiental, ¿qué convenía usar más? ¿Qué tipo de vehículos? Si grandes, pequeños, a gas natural o no, eléctricos, etc. Entonces hay una serie de consideraciones, y la mitad de la presentación tiene que ver con el control de los gases o control de las emisiones producidas en los vehículos. No, ¿en Mendoza no está más el trolebús? No, los troles los sacaron porque, digamos, no estaban muy viejos y ya no valía la pena, y el mantenimiento de o sea, las líneas siguen estando, sí. Y lo que han puesto ahora son micros eléctricos. Hay varios recorridos, o sea, el recorrido que antes hacía el trole lo hace ahora un micro totalmente eléctrico, que son unos micros que lo compraron creo que a China, tienen baterías que duran como 2 o 3 horas. Perdón. Son baterías que duran como 2 o 3 horas, y bueno, y hacen más o menos el mismo recorrido que los troles, ¿no? O sea que el recorrido debe durar 2 horas. Sí, sí, yo creo que no tengo bien en claro ahora, porque viste, depende del modelo que utilicen, digamos, pero los que tienen creo que son varias horas, sí, así que les alcanza para hacer un recorrido o dos, no recuerdo cuántos recorridos, pero digamos, todos los recorridos están, digamos, esos recorridos de troles, que eran como 4 tipos de recorridos distintos, 4 líneas distintas de troles, se hacen con estos micros eléctricos. Y han comprado por ahora, creo que tenían 12 unidades, y esas son las que están usando ahora, 12 unidades eléctricas, pero el resto de los otros, digamos, 12 unidades no alcanzan para cumplir con todos los recorridos, así que el resto lo hacen con micros, digamos, a gasoil, claro. Bueno, entonces vamos a ver este planteo, porque el planteo está interesante, porque es responder esa pregunta. A mí me hicieron la pregunta, bueno, ¿por qué no nos haces un informe o no nos explicas cuáles son ventajas, desventajas, etcétera? Entonces, esto es lo que vamos a conversar ahora. Bueno, esta primera placa es, digamos, en general,
genérico, que ya lo hemos charlado muchas veces, el problema del transporte urbano, en donde tenemos digamos, ha habido una creciente urbanización y motorización, ustedes ya lo saben, para Latinoamérica más del 80% de la población vive en ciudades y eso va creciendo cada vez más y más rápido, generando estas grandes urbes y ciudades que eran pequeñas ahora se están convirtiendo en ciudades intermedias. Y bueno, y además cuando se supera, como ya les he comentado, aproximadamente 5.000, 6.000 dólares per cápita anual, crece la motorización. Y en este caso, últimamente, está creciendo la motorización en motos, además, ¿no? Bueno, eso hace, ya saben ustedes, congestión, contaminación del aire, accidentes, etc. Por otro lado, el transporte público es importante para tratar de evitar la exclusión social, la falta de acceso a zonas de trabajo. Por ejemplo, en las favelas, en Sao Paulo o en Río, digamos que están en estas zonas como montañosas, realmente es un problema porque, por ejemplo, hay gente que está en zonas muy elevadas de estas favelas y a veces no van a trabajar porque no tienen cómo bajar de ahí, digamos. A veces, digamos, uno no tiene que pensar aún de la imposibilidad física. Lo mismo pasaba en Bogotá. Bueno, supongo que en la zona del Gran Buenos Aires debe pasar algo similar, o sea que muchas veces al problema habitual de falta de educación, falta de oportunidades y todo lo demás, se le sumaría entonces un problema de transporte. Entonces, bueno, eso sería un poco genérico, ¿no? No quiero extenderme en estos temas ahora. En La Paz le dieron una buena resolución a ese tema, con los teleféricos. Exacto. Sí, justamente lo estaba pensando mientras lo decía, me estaba acordando de los teleféricos, Es inclusive en Bogotá espectacular. también incorporaron. Bueno, muy bien. Además de que aún dentro de lo que es el vehículo, también ocupa un espacio físico, independientemente de la contaminación que genera, con lo cual también tiene un impacto en el uso del espacio público, ¿no? Hasta los años 90, por lo menos, la solución era ampliar las rutas, ampliar las autopistas, las calles de las ciudades, cada vez se ampliaban más, se reducían las plazas públicas para que entraran más autos, entraran más estacionamiento, y ahora, digamos ya desde por lo menos hace más de 15 años, 20 años, el proceso es al revés, tratar de volver a recuperar las peatonales, volver a recuperar las calles, reducir las calles, ponerle, digamos, palos en la rueda a los autos para que no ingresen y poder recuperar el espacio público común. Bueno, esto es lo que se esperaba, comparar entonces el desempeño de distintos tipos de micros, tipos de combustibles y modos de operación. Bueno, vamos a pasar primero cuáles eran las opciones rápidamente de los micros disponibles, por lo menos este es un informe que lo hice hace unos años, o sea que puede estar un poco desactualizado. Bueno, teníamos por un lado el vehículo común, el micro común de, digamos, 30 pasajeros más o menos sentados y 50 más o menos parados en total. Y tenemos entonces, o también tenemos los transportes, la otra opción era hasta este micro articulado, puede ser a gasoil o puede ser a gas natural o eléctrico, etc. Entonces, por un lado tenemos las alternativas que evaluamos eran los BRT o los metrobuses, que sería el Bus Rapid Transit, que no es solamente un sistema del vehículo solamente, el BRT implica la adaptación de la infraestructura, ustedes lo habrán visto, el Metrobús en Buenos Aires, que es justamente no solamente un micro grande, por ejemplo, articulado como este en algunos horarios, sino la disponibilidad de rutas exclusivas, paradas exclusivas, en fin, que hace que el sistema sea muy ágil, el BRT. La contrapartida del BRT en forma similar es el LRT, o sería el tranvía o el tranvía liviano. No es el tranvía, digamos, podría estar incluido al tranvía donde está
usando las vías del tren o con vías gruesas, piensen más bien en los tranvías de Europa, que el tranvía coexiste con la calle y uno coexiste con el peatón y coexiste con el vehículo. Ese sería el LRT. Bueno, los trolebuses y el micro común, como lo vemos. Después, estos también varían en tamaño, puede ser simple, como dijimos, el articulado, o puede haber también, hay otros que son doblemente articulados. Los doblemente articulados realmente dependerán de que los carriles sean suficientemente espaciosos para poder circular. Y como combustible lo que habíamos evaluado son los diésel híbrido, GNC eléctrico y celdas de hidrógeno. Bueno, acá tenemos la foto del viejo trolebús acá en Mendoza, que requiere entonces de la instalación de toda la catenaria y toda la instalación de los cables eléctricos por encima. Creo que en Rosario y en Córdoba creo que también hay trolebuses. En Córdoba sí sigue funcionando, en Rosario también. Sí, bueno, después este fue un trolebús que hicieron nuevo, habían construido un trolebús nuevo, pero después no lo he visto circular más, no sé qué pasó. Bueno, el trolebús en general era un micro grande porque tenía casi 40 asientos y 80 pasajeros parados. Hoy en día, con todo el tema de la pandemia, bueno, ya este nivel de pasajeros es imposible. Después, lo que sí está funcionando bien en Mendoza es el tranvía, pero este tranvía no es el tranvía liviano, es un tranvía, es un trencito que tiene una cupla doble y funciona sobre las vías del tren, o sea, las vías del tren San Martín, que ya no circula en Mendoza, entonces se adaptó. A ver, espérenme un segundito. Hola. Mirá. Discúlpeme, era mi mamá que me llamaba y bueno, no la podemos dejar, no le podemos cortar así nomás el teléfono. Bueno, entonces el metro tranvía, este tranvía está funcionando muy bien, son dos cuplas y como tiene la traza del antiguo ferrocarril San Martín, realmente vincula muy rápidamente distintas zonas de las afueras de la ciudad, o sea, el Gran Mendoza, y realmente está dando un muy buen resultado. Bueno, otros ejemplos de configuraciones que estuvimos estudiando en su momento, tenemos el bus articulado con norma Euro 5, eléctrico, tenemos, diésel, son 52 asientos de 100 pasajeros, esta misma versión pero más corta, también con normas Euro 5. Lo que hicimos fue comparar todos los distintos micros disponibles con la norma de emisión correspondiente. Es otro, digamos, una configuración un poco más simple. Este sería un bus con Euro 3, norma Euro 3, pero GNC, y este es una versión híbrida que está circulando, no recuerdo si era en Canadá en este momento. También 5, pero es híbrido eléctrico diésel. Es decir, tiene un motor diésel que carga baterías eléctricas y esas baterías eléctricas son las que mueven las ruedas. Bueno, otras configuraciones, bueno, tenemos este bus eléctrico con norma ZEB, o sea, Zero Emissions, que estaba también en prueba, creo que en California. Y acá tenemos también otro bus Zero Emission, que creo que era en Inglaterra, sí, acá están los buses típicos de Inglaterra, que estaba en prueba también con Euro 5 y Zero Emission, que es también manejada con hidrógeno. Acá arriba tienen los tubos de hidrógeno. Digamos, el hidrógeno sería similar a lo que es el GNC en cuanto a infraestructura, pero un poquito más delicada su
digamos, su seguridad. Bueno, acá tenemos el sistema de metro de BRT, como les decía, no es solamente el uso de micros articulados, sino el tema de las paradas, porque recuerden que las emisiones también tienen que ver con las frenadas, las aceleradas, digamos. Entonces, en la medida que los micros tengan una circulación preferencial y no tengan que parar tanto, eso también contribuye a que bajen las emisiones. Por eso es que no es solamente tener un micro con mayor capacidad, sino también tener un sistema articulado con calles centrales y que con otras calles, con otras, digamos, vinculaciones a micros locales. Es decir, esto estaría funcionando como si fuera el tranvía, como el tranvía que yo les mostré recién, pero si ese tranvía no tiene alimentación de otras líneas locales que traen las personas a las vías troncales, como que se queda corto este sistema. Bueno, acá está el tranvía típico, por ejemplo, en Austria, perdón, en Suiza, vemos este sería el modelo del LRT, es un tranvía liviano, como ven, la calle se comparte con los vehículos y también no es una vía muy gruesa, de manera que la gente puede pasar y caminar. No está electrificada la vía, sino que está electrificada por arriba. Como ven, acá tienen la antena con que toma la electricidad. Entonces, este sistema es interesante para las zonas del centro, en donde este es un trencito eléctrico, liviano, y muy común, por ejemplo, en Austria, en Suiza, en Alemania, es un sistema muy usado. Después tenemos, bueno, el subte como no era una alternativa para Mendoza, pero bueno, lo incorporé simplemente para comparar volúmenes de traslado. Bueno, el subte en Buenos Aires maneja millones de pasajeros y realmente es una gran solución. En Mendoza el subte es muy caro, digamos, no es fácil hacer un túnel, por eso es que se optó por el metro tranvía, que es vehículo también similar al subte, no maneja tanto volumen de pasajeros, pero eventualmente podría hacerlo si se utilizan más coches. Bueno, el tren suburbano de Buenos Aires, ustedes esto ya lo deben conocer, pero ya ven que el tren suburbano hay una barrera acá, ven, es toda una, del punto de vista urbano hay que verlo, que este tren produce una división de la ciudad en dos partes, no se puede cruzar en cualquier lugar, hay que cruzar por los cruces, hay que tener precaución de que no venga el tren por un lado o por el otro, etcétera, como muchos accidentes ocurren en Buenos Aires. Bueno, vamos ahora a una evaluación de cuáles son los sistemas de postprocesamiento. Entonces tenemos en general como filtros, hay filtro o postprocesamiento, puede ser el CRT o de trampa regeneración continua, los DPF o filtros de particulado para diésel, que esto se está usando ya mucho. Están también los catalizadores para diésel, los DOC, que también son relativamente nuevos, aunque ya se están usando. Y el catalizador de triple vía, que eso también ya tiene sus años de uso. Ya lo vamos a explicar cada uno. A su vez, podemos seleccionar tipo de operación o combustión, puede ser con mezcla estequiométrica o mezcla pobre, eso lo vamos a ver con el GNC y con lo que estuvimos hablando de los nitrógenos. Justamente acá se ve claramente este tema de manejar el contenido de oxígeno, la relación oxígeno-combustible para reducir los NOx que estuvimos conversando hoy. Y después también vamos a hablar un poco también del nivel de emisión que tiene para cada uno de estos sistemas. Bueno, el convertidor catalítico
digamos, ¿cómo funciona? Bueno, ya lo hemos charlado. En el fondo es cerámica en forma de panal de abeja, que está recubierto por un material como titanio u otros materiales similares que producen la oxidación de los gases que provienen de la combustión del vehículo a una temperatura, dijimos, que generaba. ¿Por qué se usa el convertidor catalítico? Porque esta oxidación se puede producir, dijimos recién, que para reducir los compuestos orgánicos volátiles, que es lo que tenemos muchos compuestos orgánicos volátiles saliendo por el caño de escape, necesitamos generar una oxidación, pero a temperaturas bajas, porque no podemos tener en el vehículo una temperatura muy alta. Entonces, se usa el convertidor catalítico. Muy bien. Entonces, este convertidor catalítico reduce las emisiones del CO, los hidrocarburos, como acabamos de decir, y también los óxidos de nitrógeno. Unos con mayor porcentaje que otros. Entonces, creo que tengo acá una tabla después de los porcentajes, no recuerdo, si no después se las muestro. Bueno, el convertidor catalítico de triple vía es el que se usa para los vehículos nafteros o de gasolina, para ciclo Otto, que es el que ya se conoce bastante bien, pero debe funcionar con una mezcla específica, estequiométrica, de manera de que la relación combustible-oxígeno sea la adecuada para que no sature el convertidor. Por eso es que los convertidores catalíticos requieren de la medición de lo que se llama la relación estequiométrica, se llama la sonda lambda o la relación lambda, y es por eso que este convertidor tiene que trabajar a una relación lambda de 14,6 a 14,8 por cada oxígeno o partes de aire por parte de combustible, y por eso es que ustedes van a ver los vehículos que tienen catalizadores, también tienen medidor de lambda. Bueno, aquí tenemos cuáles son, en general, no todos los procesos producen, no todos los equipos de reducción de contaminación de los vehículos reducen lo mismo. Por ejemplo, los DOC, que producen justamente una oxidación catalítica para los vehículos diésel, reducen los monóxidos, los hidrocarburos, parte del material particulado, parte de los azufres, que recuerden que decíamos recién, los azufres con, digamos, la fracción de azufre que puede entrar en el material particulado, y los olores, sobre todo los diésel, bueno, eso se puede lograr ahora con los DOC. Después los catalizadores tenemos los de baja relación de mezcla, eso lean significa baja relación de mezcla, o los catalizadores absorbedores que apuntan a reducir los NOx, los CO y los HC. Estos catalizadores son también los que se llaman Selective Catalytic Reduction, que algo dijimos recién, los SCR, y apuntan fundamentalmente a reducir los hidrocarburos. El SCR, ya lo vamos a ver un poco, es, digamos, lo que dijimos, ese es un método catalítico en donde se le agrega amoníaco, para, a su vez, mejorar la captura de los NOx. Ya vamos a ver un poquito mejor cada uno. Bueno, entonces, el catalizador DOC, la idea es que ingresan los hidrocarburos, el monóxido de carbono, los compuestos, los poliaromáticos, el azufre, y vemos que captura el CO, lo convierte en CO2 y agua,
los hidrocarburos también los captura, los SO2 no tantos, y el NO tampoco no los captura mucho. Pero sí apunta, entonces vemos que sobre todo trata de capturar el SO2 y el HC. La oxidación, bueno, el tema es también tratar de disminuir toda digamos, la fracción de azufre, la fracción orgánica de las partículas de diésel que tienen azufre, todo debido al combustible. Bueno, esto ha sido una gran ventaja porque el catalizador de triple vía estaba funcionando bien para los vehículos nafteros y este vino a llenar el hueco, por lo menos, de una buena parte del monóxido de carbono y los hidrocarburos son retenidos, y parte de la fracción orgánica del diésel, que puede estar incorporado por el diésel debido a la calidad del diésel que tengamos, son retenidos por este catalizador que se llama DOC. DOC, Diesel Oxidation Catalyzer, o sea, catalizador de oxidación de diésel. Bueno, las reacciones es las que están aquí puestas, ahora no vamos a verlas tanto en detalle. Y el problema es que, puede llegar a formar ácido sulfúrico y material particulado de azufre, que ya lo dijimos antes, se genera cuando tenemos una oxidación adicional, y en presencia de agua se genera las partículas de azufre, y por lo tanto eso también es un poco una contrapartida de estos elementos. Bueno, vamos al CRT. Este CRT también es un filtro de regeneración continua, que también está basado en un catalizador de platino y asociado también a un filtro de partículas, con lo cual produce una retención importante de NOx y de material particulado, pero requiere el uso de azufre de muy bajo contenido de azufre, o sea, menor a 10 ppm de azufre. Por suerte hoy ya casi todas las naftas y los diéseles trabajan por debajo, ya hay muchas de estas, si bien no son todas las naftas y gasoil, pero sí existen. Entonces vemos que este CRT es realmente importante. Entonces, ahora, este CRT está instalado o se está instalando en muchos de los camiones grandes, las máquinas grandes, inclusive también en generadores diésel o en máquinas como los barcos, se está instalando este CRT. Entonces, una combinación de catalizador con filtro. Y acá vemos, ¿no? Entonces tiene el catalizador, y además del catalizador tiene, o sea, las partículas en realidad que provienen del combustible, en general son partículas que son o carbonosas o hidrocarburos mal quemados, o combinación de agua con hidrocarburos. Por lo tanto, el CRT lo que hace es que quema un poco, oxida esas partículas en el catalizador, y entonces hace que esas partículas se conviertan en CO2 y agua, ¿no? Entonces, este funciona muy bien, está logrando una importante reducción, 90% de material particulado, hidrocarburos y monóxido, y las convierte en agua y CO2. No funciona tanto para los NOx, pero sí para CO, HC y material particulado, siendo ese material particulado fundamentalmente hidrocarburos mal quemados.
Bueno, el SCR, o reducción catalítica selectiva, funciona fundamentalmente para tratar de capturar el nitrógeno. Para lo cual, esta SCR trata de generar una reducción del NOx y se lo hace con combinación del amoníaco o la urea. Entonces, el reactivo se agrega urea o amoníaco, NH3, aquí ingresa el gas del caño de escape, que viene con un alto contenido de NO y NO2, y se produce la combinación y por lo tanto hay una formación de N2 y H2O. Bueno, aquí vemos un pequeño layout del camión, de un camión, en donde vemos que tiene un tanque adicional que lleva una cantidad de urea que debe ser renovado para producir esta filtración. O sea que este sistema requiere de una carga de amoníaco, de urea, en el camión. Bueno, por supuesto, si esto no está controlado, se corre el riesgo de que, digamos, no se recargue habitualmente y, bueno, no funciona el SCR. Bueno, también tiene algunos problemas cuando de limpieza. Este método también se usaba en los grandes motores diésel, como por ejemplo algunas centrales y algunos barcos. Se usó mucho este sistema de reducción de nitrógeno con amoníaco o urea. Bueno, esto ya más o menos lo comenté. También esto ya está comentado. Bueno, el otro filtro interesante que aparece también, generalmente también como comentamos hoy durante la clase, muchas veces los sistemas no hace falta que sean únicos, sino que pueden ser una combinación de varios sistemas en cascada. Es lo que pasa, por ejemplo, con el DPF, el Diesel Particle Filter, que se utiliza también para reducción del material particulado. Consiste en un mecanismo de filtrado y ese filtro atrapa prácticamente el material particulado diésel, que son hidrocarburos en la mayoría, y luego esos filtros se queman, digamos, se oxida y se quema y se elimina el material particulado. Entonces acá vemos justamente cómo un motor... ¿Cómo? Claro, claro. Por eso acá, por ejemplo, acá vemos generalmente para un camión grande, tenemos acá justamente una combinación de un catalizador diésel, DOC, y un DPF para tratar de eliminar el material particulado adicional que quedaba sin capturar. Entonces acá vemos el DOC y acá vemos el DPF, acá vemos el calentador justamente porque necesito calentar después las partículas para que se quemen y bueno, acá están, o sea, todo el hidrocarburo que queda por acá, que no fue suficientemente capturado con el DOC, es calentado y luego capturado en el filtro. ¿Cómo? Sí, no te sabría decir eso, pero sí, seguramente sí vos lo has visto así, sí.
Bueno, muy bien. Ahora el otro, digamos, otra forma para los NOx, una de las alternativas, ¿cuál es el tema que vemos acá y en otros sistemas? Que fíjense que acá estoy calentando. ¿Y calentar qué significa? Significa aumentar los niveles de nitrógenos. Recuerden que decíamos que el nitrógeno se regulaba por reducción de la temperatura y en medios pobres. Bueno, una forma de generar esta reducción en las emisiones de NOx se produce a través de un sistema de recirculación de gases de escapes y se utiliza justamente para mejorar la combustión, pero a temperaturas más bajas. Entonces, hago recircular el aire que sale del caño de escape de manera de mezclarlo con el combustible, con el aire que está saliendo directamente del caño de escape, con el aire que está saliendo después del proceso de filtrado, y esa recirculación hace que la combinación se baje la temperatura y por lo tanto tenga menor emisión de nitrógenos. Por ahí creo que tengo un gráfico. Acá está justamente la combinación de un selector, digamos, un catalizador selectivo, un DOC y un recirculador, un EGR, por ejemplo, este es para un motor. Acá vemos el DOC, SR, y vemos que hay una recirculación del aire para enfriar el aire que está ingresando al DOC y al SCR, de manera de generar menor cantidad de nitrógenos. Bueno, este es otro tipo de filtro, otro tipo de filtrado de material particulado, que, digamos, se produce para, en vez de quemar el particulado, no, a ver, acá no me recuerdo bien en este caso cuál era. Bueno, no recuerdo bien cómo funcionaba en este momento el FTF, pero también es para material particulado. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, una combinación también de DOC con DPF. Justamente tenemos el catalizador para diésel y la captura del filtro. Acá tenemos un calentamiento, ¿no es cierto?, una quema de los particulados que salen de los diésel, entonces para tratar de capturar quemando los filtros. Bueno, seguimos unos 5 minutos más. Como ven, las normas de emisión han ido evolucionando cada vez mejor. Vemos que cada vez hay una mayor reducción de PM, siendo el PM la suma de hidrocarburos y PM, y vemos las normas Euro y las normas de Estados Unidos, cómo han ido evolucionando en la historia. Ya a partir, inclusive ahora, en algunos lados ya tenemos las emisiones cero emisiones para más adelante. Así que vemos que tenemos normas, estas serán normas de emisión que debe cumplir un motor a la hora de salir de fábrica. Nosotros tenemos Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4, Euro 5, Euro 6. Acá tenemos lo mismo, pero en fecha de implementación y valores. Vemos que, por ejemplo, en material particulado ya son valores muy, muy bajos. La suma de NOx o NOx y HC también están llegando a valores bastante reducidos. Esto ya está en práctica en Europa a partir de los años 14, e inclusive en Estados Unidos, ya en California, ya hay emisiones cero, con lo cual está empujando a prácticamente vehículos eléctricos.
Bueno, aquí justamente es una comparación de los filtros, distintos filtros que hemos visto, y vemos cómo no todos los filtros tienen la misma eficiencia de captura para todos los contaminantes. Por eso es que a veces se requiere una combinación de varios. Entonces vemos que el DPF apunta al material particulado, al CO, tiene hasta 60% de hidrocarburos, aldehídos, NOx no lo captura. Los DOC, los catalizadores para diésel, también tienen poca captura para los material particulado y NOx, pero sí capturan bien los CO y los hidrocarburos. Y vemos, por ejemplo, el filtro regenerativo apunta a reducir los NOx bajando la temperatura de la, digamos, de la combustión. Los TWC, los catalizadores de triple vía, apuntaba fundamentalmente a los NOx y a los VOC. Y la regeneración también apuntaba a los NOx. Bueno, aquí lo que hice fue tomar una serie de publicaciones y de estudios que se hicieron en Estados Unidos y en Europa sobre vehículos operativos. Una cosa son las normas y otra cosa son los vehículos operativos. Y entonces vemos que las mediciones realizadas con el vehículo andando, es decir, poniendo una sonda en el caño de escape y llevando el equipo dentro del vehículo, en fin, son procesos un poco más complejos que medirlo en el banco. Entonces nos vemos que prácticamente el diésel tiene una emisión de aproximadamente 6-7 gramos por kilómetro. El diésel con oxidación catalítica está por acá, más bien el mismo valor. El diésel con CRT para emisiones de NOx vemos que también es un poco más alta. Después vemos que un micro con GNC mezcla pobre tiene el valor cerca de los NOx. Los GNC siempre también son un problema, aparte alrededor de 8, 9. Y en cambio el GNC con mezcla pobre, justamente lo que dijimos, si pongo una mezcla pobre y logro una reducción de los NOx, y esa reducción de los NOx también la puedo lograr con o una mezcla estequiométrica más un catalizador de triple vía que justamente tiene una buena selectividad para los NOx. En NO2, bueno, acá tenemos las emisiones también, similares a las NOx, pero acá, perdón, NO2, no NOx, NO2. Y material particulado, como ven, el diésel común se va a las nubes, el diésel también, OC también, y recién vemos que el diésel con CRT llega a los 20 gramos por kilómetro, el GNC es mucho mejor, vemos en material particulado en sus 3 versiones. Bueno, vamos a parar acá porque ya tengo que explicar bastante cómo es el sistema de transporte para que ustedes vean cómo hice este cálculo, así que eso lo comento porque creo que les va a interesar para ver cómo hicimos el resto de los cálculos de cómo calcular todas estas emisiones. Les va a venir bien tanto para ver las reducciones de las emisiones como para lo que vimos en calidad de aire. Bueno, así que dejamos acá y seguimos en todo caso el viernes que viene. ¿Les parece? Ok. Bueno, muy bien. Nos vemos entonces. Gracias igualmente. Nos vemos. Chao, chao. Chao.